Y la situación sanitaria del hospital es lo que nos preocupa y mucho, dado a los casos continuos de COVID positivo que se van registrando, pero especialmente lo que hace a la ocupación de cama. Vamos a charlar con el director del hospital, doctor Cristian Landriel. Doctor, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día. En principio, buscar conocer el día lunes, estuvieron llevando adelante el plan Detectar, que permite realizar testeos rápidos, fundamentalmente en algunos puntos de la ciudad. En esta ocasión fue en Plaza Centenario, barrio San Genaro. ¿Cómo resultó el mismo, doctor? Bueno, se testearon más de 150 personas y con un resultado positivo de 48 personas. Bueno, por un lado es positivo porque salimos a la pesquisa de muchos asintomáticos y tenemos un panorama más claro de la cantidad de positivos que puede haber en la ciudad, pero por otro lado preocupante por el alto índice de positivos que estamos teniendo. Las personas que se acercaron, según ustedes, habían llevado adelante la convocatoria en conjunto con la municipalidad, era destinado a aquellos contactos estrechos, aquellas personas que tenían dudas al presentar síntomas. ¿Cómo fue en cuanto finalmente a la gente que se acercó? Eh, bueno, primero se acercaron de todos los barrios de Tostado. Se hizo a gente sintomática, en los cuales los médicos le indicaron que vayan al detectar a hisoparse. Eh, Hicimos también a contactos estrechos, hisopados asintomáticos y pacientes asintomáticos sin contactos estrechos, que lamentablemente algunos dieron positivos también. Y también, doctor, según tenemos entendido, hubo gente que de pronto pasó por allí, por este punto, y de curioso, como diríamos comúnmente, también se llevaron adelante una sorpresa porque se hicieron el testeo. Exactamente, estaban asintomáticos, no tenían contacto estrecho con pacientes COVID positivos, pasaban por la plaza y vieron el movimiento, pidieron testearse, lo testeamos y algunos dieron positivo. De 156 que refiere al reporte de este plan Detectar, 48 positivos. Esta cifra, ¿qué le significa al Hospital de Tostado, doctor? Que si seguimos con estos índices, no estamos seguros de poder soportar la cantidad de pacientes que se van a complicar. El problema está no solo en las camas que tenemos disponibles para COVID y para toda la población general, sino el traslado a las terapias intensivas o terapias intermedias, porque ya últimamente pacientes que necesitan una terapia intensiva, conseguimos camas en terapias intermedias y es lo que hay. Y está saturadísimo. Hoy Santa Fe está al 100%. Tanto Santa Fe, Rafaela como Reconquista, no hay ninguna cama. Tenemos un paciente para derivar en estos momentos y no podemos conseguir cama. 100%. Y es esta una carrera contra reloj, doctor, porque los pacientes que son derivados los requieren de esta manera porque el cuadro que están presentando así lo exige. Así es. El paciente COVID positivo con neumonía bilateral se suele descompensar rápidamente, en horas. Entonces nosotros necesitamos urgente la cama. Y por ahí tenemos que estar 8 a 10 horas para tratar de conseguir esa cama. Y ya son pacientes jóvenes que tenemos que derivar, ¿no? En la primera ola era gente grande, en el cual eh, casi siempre eran mayores de 65 años. Hoy no, hoy tenemos que derivar pacientes muy jóvenes y algunos sin comorbilidades. Doctor, en cuanto a la disponibilidad de camas, ya del año pasado
el hospital junto con el Ministerio de Salud, pero nada más, más importante la intervención desde aquí, estuvieron esforzándose en aumentar el número de camas disponibles, incluso ocupando algunos espacios como consultorios médicos para tener la posibilidad de albergar allí en su interior gente. ¿Cuánta es la totalidad de camas que tiene nuestro hospital y cuál es hoy la ocupación que se está dando? Tenemos 21 camas con pico de oxígeno para soportar a los pacientes COVID positivo o aquel que tenga alguna patología respiratoria que requiera oxígeno. Y después tenemos 15 camas más para la población general no COVID. El tema es cuando tenemos un caso sospechoso que tiene que estar aislado. Entonces, en una habitación que tengo 2 camas, ese paciente tiene que estar solo, porque no sabemos si es positivo o no. Entonces, eso es el problema que estamos teniendo, que hoy tenemos 4 sospechosos que nos ocupa 4 habitaciones que tienen 2 camas cada uno, cada habitación. Entonces, cuando son sospechosos, ahí se nos genera el problema en lo cual nos anula algunas camas. Es bastante complicada la situación y como bien lo señalaba, la complicación mayor pasa en que toda la provincia de Santa Fe está en la misma situación. Ante esto, el Ministerio de Salud, ¿qué alternativas ofrece? Bueno, se amplió el hospital Cuyen, en el cual pudimos derivar a algunos pacientes. Se amplió el hospital, las camas de terapia intensiva en el hospital de Rafaela, que también nos ayudó, pero no alcanza y el tema es que si no tomamos conciencia y seguimos con estos aumentos de casos, no va a haber cama, no va a haber lugar que soporte, pero no pasa solo por las camas. A ver, te doy un ejemplo acá en Tostado, que por ahí proponen abrir una ex clínica con más cama y todo eso. Sería imposible, no tenemos el recurso humano. No hay más médicos, no hay más enfermeras para poner en otro lugar. O sea, no es solo el espacio físico, sino el recurso humano. Sí, esto incluso lo vienen comentando, por ejemplo, el doctor Calviero en la gestión anterior lo venían apuntando y lo dicen también a nivel nacional. La disposición de cama no es el problema porque se habilita un lugar físico y se ponen allí las camas, pero la cuestión del recurso humano es la mayor complicación. Incluso, doctor, había titulares que indicaban que la provincia estaba requiriendo a la provincia de Córdoba la colaboración en poder destinar hacia ese punto también a pacientes COVID. Sí, se da sobre todo en ciudades fronterizas, por ejemplo, frontera con San Francisco, Córdoba, en esos lugares que incluso conviene por la distancia hacer ese traslado. Creo que ahí está, se hizo el convenio. El tema es con nosotros que, por ejemplo, te doy un ejemplo, hoy tengo disponibles contratos para médicos COVID y en todas las provincias averiguamos y todos los médicos están ya al 100% laburando en el Chaco, en Santiago, Corrientes, Buenos Aires. No podemos conseguir. Esperemos poder completar ese cupo con los profesionales, en lo que nos ayudaría mucho. Pero te vuelvo a repetir, el recurso humano es el problema. No hay médicos. No hay médicos porque los que hay en estos lugares ya están saturados, ya están trabajando y es imposible conseguirlos. ¿Cuál es la solución? La vacunación. ¿Está colaborando un poco en frenar esta ola de contagios? Eso no te lo podría responder porque esta ola es mucho más fuerte que la primera, con una cepa más agresiva, y por más que se vacune la población objetivo, esta cepa está afectando a gente joven y sana, entonces que no estaba dentro del plan de vacunación. De todo modo no hay que relajarse porque tenemos pacientes fallecidos vacunados con primera dosis. Tuvimos una charla muy importante con el doctor Montiel, neumonólogo y jefe de terapia intensiva del Hospital Fernández de Buenos Aires, en el cual nos contaba que tenía en terapia intensiva intubado pacientes con las 2 dosis de las vacunas
o sea, tampoco nos podemos relajar por el tema de la vacunación. Sino que hay que apuntar a las medidas, doctor. Y en esto, ¿cómo observan ustedes, ante este índice importante de casos positivos, el comportamiento de la comunidad? Eh, y por ahí de noche se puede ver una disminución de la circulación, pero de día no vemos que eso sucede. Y los fines de semana mucha gente circulando, sobre todo de día. La noche por ahí está un poquito más controlado, pero bueno, llamamos a la concientización de la gente que, que se guarde estos días hasta que podamos bajar estos índices y darle un respiro al sistema de salud de la terapia intensiva, porque lamentablemente lo que pasó en el hospital Iturraspe con esta paciente joven de 22 años que la foto se hizo viral, la vamos a tener acá esa imagen. Y eso sería tristísimo de sobrellevar. Doctor, por último, la semana pasada cuando hablábamos era a propósito de la detección que se dio de esta nueva cepa, la conocida Manaus. ¿Han registrado ustedes otros casos con la misma? La tipificación de la cepa se lo hace en el Instituto Malbrán. A quién tipificar, eso lo deciden el Instituto Provincial de Bioquímica, y casi siempre se está haciendo en pacientes internados de las terapias y se hace al azar. Entonces, pero por lo que un estudio que recibimos, aparentemente el 80% de las cepas que se detectaron en las terapias intensivas, y eso llevándolo a la población de la provincia de Santa Fe, el 80% de la cepa que está en circulación en estos momentos es la cepa Manaus. Doctor, comentaba usted el caso de Lara, esta joven que fue retratada por su mamá allí acostada en un pasillo del viejo hospital Iturraspe, aguardando poder tener atención médica. La mamá luego salió a aclarar que sí, que fue posteriormente internada en la parte de terapia intensiva, pero que lamentablemente su cuerpo resistió simplemente 5 horas con esa atención y no se pudo hacer más nada por ello. Esta postal, si bien corresponde a algo muy notorio en los que son las grandes ciudades, ustedes aquí también pelean por situaciones en donde observan a los pacientes, incluso con la propia soledad que deben de transitar, y se les hace muy difícil. ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Cómo hacen para sobrellevar esto tan diario que ustedes lo ven y con lo que tienen que convivir? Y el personal está agotado en lo que nosotros llamamos quemados, no solo en lo físico, sino en lo psíquico, porque todos los días tenemos este inconveniente, con 1 o 2 pacientes. Un día tuvimos que derivar 4 pacientes, ese día estuvimos en el teléfono todo el día. Las camas que conseguimos es porque directamente yo me comunico con los directores de hospitales, porque si esperamos que el sistema nos dé la cama, por ahí se demora mucho, y entonces yo ahora tengo un paciente para derivar, por ejemplo, y el director de Rafaela me tiene la prioridad a mí para la próxima cama que se desocupe. Pero recién hablando con el doctor Boncini de Ceres, él tiene una embarazada de 28 años para derivar, también complicada con COVID, y entonces se va, y lo más probable es que también necesite una cama en Rafaela. Entonces me imagino también la situación de los terapistas que tienen que andar eligiendo también a quién le dan la cama. Y este era el punto al que no se quería llegar y que lamentablemente lo estamos viviendo. Lamentablemente sí. Quiero dar un consejo, porque hablando ayer con el doctor Blanco de Villa Minetti, en el cual me comentaba que está llegando muy tarde a la consulta los pacientes y casi siempre llegan descompensados y directamente tienen que venir atostados. Sugerimos a la población, a toda la población, no solo la de Villa Minetti, ¿no?, que consulten con los primeros síntomas, porque la primera etapa tiene un protocolo de tratamiento que por ahí pueden responder, y entonces no llegar tan mal
a la consulta y después ser derivado en peores condiciones. Y acá en Tostado lo recibimos ya muy descompensado y casi siempre tenemos que directamente pasarlo a la terapia. Y es complicada aún más la situación. Doctor, le agradecemos como siempre el contacto, quedamos a disposición para lo que ustedes necesiten y como siempre les decimos, desde aquí reconocemos el trabajo que realizan no solamente los profesionales, sino también cada uno de los integrantes, en este caso del hospital, pero de cada centro de salud, ya sea que estén en la administración, en la parte de limpieza, las enfermeras, cada uno de los especialistas que están en esta plena batalla. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y fuerzas para continuar porque los necesitamos justamente allí. Bueno, muchas gracias y cuídense todos.